escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Existe en el estado de Hidalgo, en el norte de la Ciudad de México, un lugar, Endo, que en el pasado fue un paraíso y que se ha convertido en un verdadero infierno para sus habitantes. Las aguas de la presa y los pozos están completamente contaminadas con altos niveles, por ejemplo, de mercurio, arsénico o plomo. Las autoridades lo saben, pero han ignorado completamente a la población. Resultado, una explosión de enfermedades como el cáncer. Este es el tema que se ha llevado este año el premio Bridge Valdez de periodismo, Los olvidados de Hidalgo, cáncer, contaminación y aguas residuales. Hoy hace escala en París su autor, Carlos Carabaña. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Aida. Bueno, usted es periodista de investigación, español, y después de varios años cubriendo temas en Europa, sobre todo temas de inmigración, decide instalarse en América Latina, en México, hace ya unos 10 años, me decía antes, y allí se ha ocupado de temas de ecología, derechos humanos y también de política. Desde el 2022 trabaja en Focus, que es una unidad de investigación de N+, de Televisa Univisión, donde se ha difundido este interesante reportaje. Esta investigación que ha ganado el premio en la categoría de Derechos Humanos Bridge Valdez, que da la Embajada de Francia con otros actores como Naciones Unidas, y que rinde homenaje, ¿no?, a dos periodistas asesinados, Miroslava Bridge y Javier Valdez, que fueron asesinados en 2017. Primero de todo, una reacción, ¿no?, a este premio en un país donde ejercer el periodismo puede costarte la vida, ¿no? La verdad es que, Aida, por un lado, desde luego, es un honor recibir un premio, pero en este caso también es una responsabilidad, porque te lo dan con el nombre de dos personas que son dos referentes para el periodismo en la zona. Y entonces tienes que intentar estar a la altura de las circunstancias. Pues parece que lo está, ¿no? Porque este reportaje realmente es demoledor, es muy interesante. ¿Por qué se interesó en esta presa, en la presa de Endo, y por la contaminación del agua en esta zona? Pues empezamos haciendo una investigación sobre justamente el problema del agua en México, que ha habido unos casos fuertes de sequía, y empezamos a investigar sobre la zona. A mí me tocó hacer investigación en la zona de Hidalgo y justamente pues empiezas a leer y empiezas a encontrar referencias a justamente a esta presa. Y entonces empecé a buscar contactos por la zona, de gente, de organizaciones, acabamos llegando con un grupo de damnificados, empezamos a hablar con ellos, hicimos una primera visita a la presa y desde luego después de verla decidimos que era un tema que merecía mucho ser tratado aparte, ¿no? Ser tratado aparte y con una gran precisión y mucha lupa, porque vimos que era realmente complejo. Bueno, pues si le parece vamos a ver un extracto, ¿no?, de este reportaje, Los olvidados de Hidalgo. Este era un paraíso y ahora pues es una zona de devastación ecológica. Aquí nos llegan todo el agua negra a todos los sitios de la Ciudad de México y pues lo único que tenemos son enfermedades y pobreza. Bueno, pues las imágenes del reportaje, para los que nos escuchan, porque tenemos también radioescuchas, no solo televidentes, son impresionantes, ¿no? La represa está llena de porquería, también de espuma blanca. Hay muchos testimonios, ¿no?, en este reportaje. Una señora que dice es que ni para lavar sirve este agua, tengo que apartar la espuma blanca. 326 millones de metros cúbicos de aguas residuales por año llega a esta presa. ¿Por qué está contaminada el agua? La presa Endo es una historia de abandono. Originalmente era un valle y en los años 40 el gobierno de Miguel Alemán decide que necesita una presa. Entonces el pueblo que estaba en el centro del valle lo manda a las riberas y construyen la presa ahí. Es interesante porque al principio era hasta incluso turístico. Era un sitio muy bonito, es un sitio muy bonito de ver. Pero en los 70 se tomó otra decisión política, que es derivar hacia esa presa las aguas residuales de la Ciudad de México, el Estado de México, todos los corredores industriales de esa zona, que son muchísimos, los hospitales, una refinería y una termoeléctrica. Entonces, toda esa mezcla de porquería, contaminación, procesos industriales y todo, ha dado resultado una contaminación terrible en la zona
que además una de las cosas más graves es que de estar tan contaminado lo que es el agua de la presa, se filtró a los pozos de agua potable. Entonces, los 7 pozos de la zona se contaminaron con mercurio y arsénico, mientras a la vez eso iba afectando a la población, cada vez más, dando un efecto acumulativo. A los animales también, ¿no? Porque hay animales que pastan. ¿Qué ha provocado en la salud de los vecinos? Hay una retahíla enorme de enfermedades que van desde gastrointestinales, tienen, por ejemplo, los ojos como muy carnosos, luego hay un mosquito que les pica muchísimo, pero la más grave, la que sí realmente es una parte que dices tú, madre mía, ¿qué está pasando aquí?, es que los cánceres en la zona están disparadísimos. Tú vas andando por el pueblo, vas andando por General Anaria, por ejemplo, y te dicen, aquí esta persona murió de cáncer, su padre también y su hermano lo tiene. Y te pasa en todas las casas. Lo que encontramos nosotros, con documentos oficiales, es que se había triplicado los casos de cáncer por encima de la media de México en la zona en los últimos 10 años. En este reportaje presentan muchos documentos, ¿no? Me hablaba de documentos, análisis, que fueron completamente ignorados. Esta gente, los mandamases, gobernadores, lo sabían desde hace, no sé si me atrevo a decir, décadas o lustros, desde décadas, y no se hizo nada. ¿Qué documentos encontraron para este reportaje? Pues, por ejemplo, obtuvimos bastantes documentos. Uno de ellos, de los primeros, son unos análisis de las tomas domiciliarias de agua de 2007 de la Autoridad Sanitaria Local, que encuentran elevados índices de arsénico en el agua potable de la gente, en el agua que reciben en sus casas. En 2010 tenemos unos primeros análisis de los pozos que ya hablan de pozos contaminados. Y en 2018 tenemos otros análisis más completos de los 7 pozos que dicen de los 7 pozos de agua están contaminados. Y todos estos documentos se hicieron llegar al entonces gobernador, Omar Fayad, y a las autoridades electorales, a las autoridades locales, con el problema de que recibieron unos oficios en los que pone, oigan, le informo que hay agua contaminada, habría que hacer algo con esto, y decidieron ignorar absolutamente y no hacer nada. A nivel de, digamos, del gobierno de México, ¿esa información llegó o solo se quedó en el Estado? Esa información llegó. Hubo un principio, a principios de 2019, que empezó como a hacerse algo y con la llegada de una nueva administración se paró absolutamente. Hasta que el reportaje salió, empezamos a preguntar y empezó a reactivarse un poco la interlocución entre las comunidades de la zona y el gobierno federal. Me hablaba antes de los pozos, es muy interesante porque una cosa es el agua de la presa, otras son los pozos de los que la gente bebía y sigue bebiendo el agua, supongo. En el reportaje muestran que se instalaron plantas para potabilizar ese agua en 5 de los 7 pozos, uno se cerró. El agua del otro pozo no fue potabilizada, pero luego se vio que es que esos sistemas no funcionaban, ¿no? En 2018, por presión justamente, por presión de las comunidades, se hicieron 5 plantas potabilizadoras en 7 pozos. Las autoridades las inauguraron. O sea, dijeron, oigan, todo el mundo tranquilo, ya pueden ustedes utilizar este agua sin ningún problema. Pero nosotros, cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que ninguna de las 5 plantas llegó a funcionar. Obtuvimos los inventarios de las plantas, del material que tenían, no tenían casi nada. Luego hicimos una visita a las plantas, a las 5. Vimos que estaban cerradas, que no había químicos, incluso en las válvulas encontrabas telarañas, o sea, cosas que no se llevaban sin funcionar nunca. Y claro, una cosa que contaban los pobladores que estuvieron involucrados en el proceso, uno te decía, es que yo le dije a mi familia y a mis amigos que ya podíamos utilizar el agua del grifo sin problemas. Entonces esta gente, cuando inauguró eso, me engañó. Y además hizo que yo me sienta fatal ahora porque yo he contaminado a mi familia y amigos con el agua que no debían tomar. Es impresionante. ¿Qué tipo de intereses hay en no atender bien a una población? Es decir, hay corrupción, es decir, se da dinero para la planta potabilizadora y no se hacen bien las cosas y alguien se lleva el dinero. Es dejadez, es tomadura de pelo. O sea, ¿por qué se ha ignorado a esta población? Yo creo que es un poco parte de los tres. O sea, porque sí hubo una gente que se llevó dinero por hacer esas plantas y no acabarlas. Y hubo gente que las inauguró sabiéndolo. Luego hubo gente políticos que sabían de esto y decidieron ignorar el problema durante décadas. Es un poco una combinación. Luego pues queda lejos. Y si no protestan, en México hay unos 7 u 8 grandes zonas ambientales con condiciones
terribles, muy similares a las de Endó. Y la única forma que llegan a atenderse es cuando los vecinos se ponen muy peleones y obligan a las autoridades a actuar. ¿En estos momentos siguen bebiendo el agua de esos pozos contaminados o compran agua? O sea, nunca la han bebido, solamente lo utilizan, digamos, en su quehacer. O sea, siempre en México el agua del grifo no se toma siempre agua de garrafón, que es como se llaman las botellas grandes. También eso es un gasto. En una zona que no es económicamente fuerte, el gasto de tomar agua embotellada todos los días es muy alto. Pero la cosa está que friegas los platos con ese agua, te bañas con ese agua, convives con ese agua, tus animales, por ejemplo, que es una zona muy agrícola, se alimentan, beben ese agua y luego pues también eso se hace un proceso acumulativo que va creando este tipo de enfermedades. El reportaje ha tenido impacto en las autoridades, ¿no? Esta presa que se ha convertido, que era un lugar idílico, casi un paraíso, que se ha convertido en una especie de vertedero de la Ciudad de México, ¿no? Allí llegan esas aguas residuales de la capital. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, fue gobernadora de la Ciudad de México y presume, ¿no?, de tener esa sensibilidad por el medio ambiente. ¿Han hablado con ella y qué impacto está teniendo este reportaje en las autoridades? Justamente la semana pasada tuvimos una buena noticia con el tema. Desde N+, tanto Focus como el canal, como el noticiero En Punto, cubrimos todo este año las protestas que hicieron los vecinos después de la publicación del reportaje, yendo a protestar en la puerta de las autoridades, a quejarse, a hacer reuniones con ellos. Nosotros les dimos apoyo, digamos, haciendo una presión mediática al respecto. Y justamente hace 2 semanas, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, en casi de sus últimos actos, firmó un decreto de una zona de restauración ambiental. Esto significa que 35.000 hectáreas de la presa Endó, el gobierno mexicano ahora tiene la obligación legal y vinculante por un decreto presidencial de arreglarlas. Ahora entra en una fase del proyecto, el proceso que le tocará a Claudia Sheinbaum y al gabinete de Claudia Sheinbaum, que es la redacción de un plan con puntos detallados, con dinero asignado, con presupuesto, con todo, que tienen 8 meses para realizarlo, para empezar a poner la zona en las condiciones más similares a como estaba previo a la contaminación. Y se han dado un plazo de 8 meses para redactarlo y 12 años para ejecutarlo y que empiecen a verse resultados. Y ahora estamos en esta parte, digamos, que es lo que le toca a la nueva administración. Es la primera vez que el gobierno mexicano reconoce unas condiciones así y emite un decreto como este. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Carabaña, y felicidades por este reportaje y por este impacto que ha tenido Los Olvidados de Hidalgo. Muchas gracias, Aida. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.